tardes, habla Jorge Solórzano aquí en Horizonte Informativo en Radio Valedor. Este es el segundo programa que hacemos acá con la colaboración de mi amigo Raúl Gutiérrez en cabina y para llevarles las informaciones que más le interesan a la comunidad hispana en Estados Unidos. Aquí, hoy procuraremos hablar de 4 temas en específico. Primero, el anuncio del expresidente Donald Trump, que anunció que este jueves se entregará a las autoridades de Georgia para su procesamiento a raíz de las acusaciones que levantaron en su contra en el estado por los hechos en torno a las elecciones del año 2020. Luego, queremos hablar un poco acerca de todas las emergencias en Estados Unidos a raíz del clima extremo que sufre en este momento el planeta. También las autoridades están anunciando la aparición de una nueva variante agresiva y peligrosa del COVID en el planeta, y vamos a hacer una referencia en torno a la ley antimigrante de Florida, a más de un mes de su aprobación, para tratar de averiguar o al menos escarbar lo que se sabe ahorita sobre sus implicaciones en la comunidad hispana del estado. Y comenzamos con Florida. En este momento no hay estadísticas oficiales acerca del impacto que ha tenido la ley aprobada por el Senado, la 1718, que afecta a más de 700,000 trabajadores extranjeros en el estado de Florida. El gobierno de Ron DeSantis, que fue el que impulsó esta medida, obviamente hasta el momento no ha querido revelar números concretos acerca de cómo está afectando al estado. Hasta el momento lo único que se tiene son relatos casi que anecdóticos y recopilaciones e investigaciones que se han tratado de hacer, pero no hay estadísticas oficiales hasta el momento. Lo único que se sabe es que se cree que ha causado una gran inmigración de trabajadores extranjeros afuera del estado, especialmente indocumentados o incluso muchas personas con papeles que tienen parientes indocumentados y que han decidido huir del estado para evitar repercusiones contra sus parientes. La ley en teoría está afectando a los sectores de industria, construcción y agricultura. Por ejemplo, el periódico The New York Times, en un reciente reportaje, cita a un subcontratista quien afirma que más del 50% de sus trabajadores han huido del estado a raíz de la ley anti-inmigrante. La Asociación de Agricultores de Florida, el Southern Poverty Law Center y la American Civil Liberties Union en el estado han demandado al estado de Florida para tratar de abolir la ley, porque afirman que es inconstitucional, porque le da atribuciones al estado que solo son del gobierno federal, porque le permite al estado meterse en cuestiones migratorias, regular en cuestiones migratorias que por constitución son exclusivas del gobierno federal. En resumen, esta ley, para los que no saben, le permite al gobierno de Florida ir en contra de los empresarios que tengan más de 25 trabajadores en su fábrica o empresa y que no utilicen el E-Verify. Se les puede sancionar por si hay trabajadores indocumentados laborando con ellos. Además, castiga severamente con penas de hasta 5 años de prisión a las personas que transporten a un indocumentado hacia adentro del estado de Florida. Ojo en la aclaración, no es que si usted vive en Florida y está manejando y lleva un indocumentado y lo para la policía, usted se expone a una pena de 5 años de prisión. No, solamente es si usted está afuera del estado de Florida, por ejemplo, Georgia, y maneja hacia adentro llevando un indocumentado y lo paran las autoridades. Además, castiga con hasta 5 años de prisión a los trabajadores extranjeros que pesquen laborando con documentos de identidad falsos. Algunos otros medios de comunicación han tratado de hacer investigaciones y, por ejemplo, citan otros casos anecdóticos como el Free Market Tropicana, que queda en Florida, donde los comerciantes se están quejando de que han tenido una disminución de entre el 40 y el 80% de sus ventas a raíz de la ley migratoria
porque sus principales clientes son los trabajadores extranjeros y suponemos indocumentados. Luego pasamos a las consecuencias del severo clima que está afectando el país. Por ejemplo, acabamos de pasar, bueno, nosotros no, California acaba de sufrir las consecuencias del huracán Hillary, que este huracán es inusitado y verdaderamente sorprendente, porque nadie esperaba que en la temporada de huracanes de este año, que apenas comenzó el 1 de junio, el primer huracán que se fuera a detectar y que fuese a tocar tierra dentro del territorio norteamericano, fuese a ser en el Océano Pacífico, cuando lo normal es que todos los huracanes vengan en el Caribe, en el Atlántico. Incluso en California se tenía como 100 años de que no sentían un huracán. Este huracán ha dejado daños severos por varios billones de dólares en el estado, inundaciones allí pues que se llama en Nevada, inclusive Las Vegas, que Las Vegas supuestamente esa ciudad en solamente un día recibió más lluvia que durante el último año y medio en promedio. Además de eso, Houston en Texas se está esperando el arribo de otra tormenta tropical en estos días que va a afectar a la comunidad y eso contradictoriamente, pese a que en todo lo que es el sur, Texas, Alabama, Florida, Georgia, se esperaba una ola de calor. Bueno, aquí en Alabama, donde nosotros estamos ubicados, la ola de calor sigue en pie y hay alertas por las temperaturas extremas que se espera que suban a más de 100 grados Fahrenheit, siendo verdaderamente peligroso para todas aquellas personas que están afuera en la ciudad y especialmente los trabajadores que están al aire libre. Algo muy importante con respecto a todas estas noticias es que cada una de ellas tiene consecuencias directas para la comunidad, tanto para nosotros como para el resto del país. Y una de ellas es que el FEMA, el organismo federal que se encarga de la atención de emergencias y de socorrer a las víctimas, en este momento está prácticamente sin fondos. Según los funcionarios de FEMA, este año se han atendido más de 15 emergencias y catástrofes en todo el país, los cuales han secado por completo los fondos de la agencia federal, y se decía que para mediados de agosto, ya estamos a mediados de agosto, se iban a quedar sin un solo centavo y por eso iban a solicitar un incremento en su presupuesto, pero de 12 billones de dólares para poder operar el resto del año. Esto es porque incluso dentro de esas emergencias que tiene que atender el FEMA está los incendios forestales que causaron daños catastróficos en Hawái, en la isla de Maui. Allí, por ejemplo, las autoridades estiman los daños en más de 5.2 billones de dólares. Entonces, el FEMA necesita dinero para poder atender a todas esas emergencias, aunque ya está dando alguna ayuda. Y el presidente Biden, que acaba de llegar allí a Hawái a ofrecer y prometer ayuda, esa todavía, o sea, tiene que esperar a la aprobación de fondos en el Congreso. El problema es que el Congreso en este momento está pues que se llama, está de vacaciones. Se espera que regresen en los primeros días de septiembre, y para esos días se está esperando una lucha entre los demócratas y los republicanos para la aprobación de más fondos, porque actualmente el gobierno solo tiene fondos aprobados para funcionar de manera temporal, y esos fondos creo que expiran el 31 de septiembre. Y dentro del Partido Republicano hay algunos sectores que están tratando de presionar para que en la próxima extensión del presupuesto se le eliminen fondos al Departamento de Justicia, se le eliminen algunos fondos al servicio militar, para que no esté pagando gastos de operación o transporte a la población homosexual. Entonces,
El problema de toda esta lucha partidista es que los fondos de atención de emergencias que están ligados al presupuesto peligran su aprobación porque se está hablando en estos momentos de que algunos sectores republicanos más radicales están dispuestos a que se paralice el gobierno completamente. Ok. Luego, hoy es martes 22 de agosto y se está esperando para mañana en Ohio el primer debate entre los candidatos que aspiran a la presidencia por el Partido Republicano. Hay 8 candidatos que calificaron para este debate, entre ellos obviamente el expresidente Donald Trump, quien ya anunció de antemano que no va a asistir. Además de ellos está un millonario ligado al sector tecnológico llamado Vivek Ramaswamy, el ex vicepresidente Mike Pence, Chris Christie, ex gobernador de New Jersey y además fiscal general del estado de New Jersey, Ron DeSantis, actualmente gobernador de Florida, Nikki Haley, ex embajadora norteamericana en la OEA, en la ONU durante el gobierno de Donald Trump, Tim Scott, que es un senador de Carolina del Sur, y el gobernador de North Dakota, que se llama Doug Burgum. El asunto es mucha suerte a los que se van a presentar el debate, porque lo que la mayor parte de las personas y analistas están diciendo es que, aunque el expresidente Donald Trump no se va a presentar en el debate, obviamente él es el que lo va a dominar, porque él es la figura central en el partido y que es el grandísimo favorito para ganar la nominación, a tal grado de que en estos momentos, en las últimas encuestas que se dieron a conocer en Ohio, el expresidente tiene casi un 50% de respaldo de los electores del estado, seguido a muy larga distancia por el gobernador Ron DeSantis, con solo el 19%, Tim Scott y luego Chris Christie. Algo muy interesante, y esto ya no es información, esto es un comentario, eso es una opinión mía. Uno cuando se pone a ver las estadísticas y las encuestas dentro del Partido Republicano, de todos estos candidatos, uno se pregunta realmente por qué están compitiendo estas personas contra el expresidente. Porque incluso si uno se pone a ver los mensajes y los discursos de todos esos candidatos, con excepción de Chris Christie, ninguno de ellos verdaderamente está compitiendo contra el expresidente Trump. Ninguno de ellos lo critica, ninguno de ellos se atreve a cuestionarlo o a hablar mal de su gobierno o a hablar mal del candidato, porque el respaldo casi que astronómico que tiene Trump dentro de la base republicana realmente los hace ser muy comedidos en torno al mensaje que pueden lanzar o lo que pueden decir en estas primarias republicanas. Lo interesante es entonces, por ejemplo, que si uno se pone a ver, ninguno de esos candidatos, con la excepción de Chris Christie y a veces Ron DeSantis, se ha atrevido a criticar al presidente. Más bien, todos ellos elogian su gobierno y todos y cada uno de ellos, bueno, al menos estos otros 6, han prometido que en el caso de que ellos fuesen elegidos como presidentes de Estados Unidos, le darían un perdón automático e incuestionable al expresidente Donald Trump si fuese condenado en alguno de los juicios que enfrenta a nivel federal. Claro, allí la incógnita sería qué pasaría en este hipotético escenario con las acusaciones en los estados, porque tiene una acusación promovida por el estado de Nueva York y otra promovida por el estado de Georgia, donde no hay ninguna posibilidad de que reciban un perdón presidencial. Pero bueno, entonces, lo interesante, y siguiendo siempre sobre el debate, es que no importa quién gane el debate, puede ser que llegue Chris Christie y como él ha prometido, haga escarnio y destroce, según él al expresidente Trump en el escenario, aunque no se encuentre, o incluso puede ser que Chris Christie enfoque toda su furia en torno a Ron DeSantis, que es el único gran contendor que él tiene por el segundo lugar dentro de la nominación republicana.
Pero independientemente de eso, nadie sabe, nadie sabe qué es lo que va a pasar, e incluso podría ser de que los resultados del debate vayan a ser, a final de cuentas, intrascendentes dentro del gran contexto de la campaña republicana. ¿Por qué? Porque el debate es mañana miércoles y el jueves, a cualquier hora, el expresidente Donald Trump ha anunciado que se va a entregar a las autoridades de Georgia para que sea procesado y fichado y le tomen sus huellas digitales y lo fotografíen por la acusación de que le hizo allí la fiscala del estado, Fani Willis. Entonces, lo más probable es que el jueves de la mañana, independientemente de quién gane el debate en la noche anterior, todo el mundo va a estar esperando durante todo el día a que Trump llegue a Atlanta y se entregue a las autoridades, y eso va a robarle el aire completamente y le va a quitar el estrellato o cualquier presencia que tenga el debate de, 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 de los precandidatos en Ohio. Ok, y entonces aquí pasamos a hablar en torno a la acusación de Donald Trump en Georgia, donde él comparte cargos criminales por intentar volcar las elecciones junto con otras 18 personas. A hoy martes, ya 2 de ellos al menos se han entregado a las autoridades para ser procesados. Una funcionaria de Georgia y John Eastman, uno de los abogados que asistieron y crearon el plan supuestamente criminal por el cual están acusando a Trump y a todos sus asociados en Georgia. John Eastman es un abogado constitucionalista que fue el que vino con la idea, o al menos le propuso la idea al entonces presidente Donald Trump, de crear todo un grupo de electores alternativos, que bueno, las autoridades ahorita están llamando electores falsos, para 7 estados que Donald Trump creía o decía creer que él había ganado legítimamente, entre ellos Georgia, Wisconsin, Florida, ¿cuál más? Arizona. Pero precisamente por la elaboración de este plan de electores alternativos o falsos, más las presiones que se hicieron contra las autoridades y los funcionarios del Estado en esos lugares, es que se les están acusando a Donald Trump y a sus 18 co-conspiradores en Georgia. El expresidente, los abogados del expresidente desde el lunes ya se sentaron a negociar con la fiscalía y con las autoridades de la corte y fijaron una fianza de $200,000 para el expresidente Trump, que es una fianza sumamente alta, pero está conforme a otras fianzas que se han pagado en Georgia en casos similares a los del expresidente, en casos que dentro de lo que se llama el acta RICO, que es toda una serie de leyes que se establecen para tratar de castigar organizaciones criminales, porque según las autoridades de Georgia, todo el esquema que montaron últimamente en el gobierno de Trump para tratar de mantener al expresidente en el poder, conformaba una organización criminal, y no es bueno, por lo cual se les está acusando, y esta ley es la misma que se ha usado contra mafiosos, al menos en principio, pero últimamente las autoridades, los fiscales de diferentes estados y del gobierno federal se han puesto muy creativos y la han utilizado para acusar a diferentes personas de diferentes sectores que no son necesariamente mafiosos, pero los acusan de ser una organización criminal dentro del esquema RICO. Entonces allí, por ejemplo, en Georgia, creo que recientemente o ahorita también están juzgando a un grupo de maestros por un fraude en torno a pruebas universitarias o algo por el estilo. Que allí, donde uno ve las reacciones de algunos de los 18 acusados, aparte de Trump, uno se cuestiona un poco acerca de qué es la intención del expresidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque dentro de lo que se negoció ayer con la fiscalía, aparte de la fianza, el juez que lleva el caso en Fulton County
estableció medidas muy severas y muy drásticas para limitar la libertad de expresión de Donald Trump. ¿Por qué? Porque le están tratando de poner límites a lo que puede decir en su plataforma social para que el expresidente no amenace directa o indirectamente a ninguno de los testigos ni coacusados en la causa criminal, para que no profiera amenazas directas o indirectas contra la ciudad y las instituciones de Georgia, porque, como el mismo expresidente Trump ha admitido, él es seguido por una masa de votantes sumamente apasionados, esa es la palabra que usó el expresidente, que en muchos casos están dispuestos a hacer cosas un poco extremas, por ser benignos en el término. Como por ejemplo, ya en los últimos meses creo que son 3 seguidores de Trump, que se han enfrentado con las autoridades federales. Una de ellas intentó atacar una oficina del FBI en Ohio, creo, y murió. Otro de ellos acaba de morir en manos de las autoridades por proferir amenazas contra el presidente Biden, que iba de visita al estado. Y además tenemos a una seguidora de Trump que amenazó por teléfono a la fiscal federal a la jueza federal que lleva el caso de Donald Trump de Donald Trump por las acusaciones que levantó el investigador especial Jack Smith en Washington, D.C. Y allí, digo yo, es interesante, y eso ya no es información, esto es otra vez opinión. Uno se cuestiona en realidad cuál es la estrategia legal del expresidente Trump ante toda esta letanía de acusaciones penales en 4 jurisdicciones diferentes. Porque, por ejemplo, con excepción de los 33 cargos que impulsó en Nueva York el fiscal, ya se me olvidó el nombre del fiscal, o lo recordamos, Donald Trump en realidad no ha enarbolado no ha dado un alegato que verdaderamente los expertos consideren que sea válido ante las cortes en los tres acusaciones que tiene en Florida, en Georgia y en Washington D.C. Porque uno se pone a ver, por ejemplo, uno de los coacusados en Georgia, el jefe personal de la Casa Blanca, Mark Meadows. Mark Meadows fue acusado junto con Trump y otras 17 personas de conspiración criminal en Georgia, y Mark Meadows inmediatamente hizo una petición para que la acusación de Georgia sea movida del estado y pase a tribunales federales, aduciendo que él era funcionario federal en ese momento, y que los hechos por los cuales se le está acusando eran parte de sus obligaciones como asistente del entonces presidente Trump, que le ordenaba que escribiera memos e hiciera llamadas como parte de sus funciones presidenciales. Lo interesante es esto. Las cortes están tratando de mover muy rápido en torno a esas acusaciones para resolverlas, pero se cree que a final de cuentas va a costar mucho que quiten los cargos de Georgia y los pasen a las cortes federales, porque ya hay antecedentes de eso. Sin embargo, lo raro, y eso es lo que yo me cuestiono, es por qué el expresidente Trump no ha hecho ese mismo alegato. ¿Por qué él no ha ido a la corte y decir, no, mire, señores, yo lo hice mientras era presidente, y era en el, ¿cómo es que se llama? Y eran acciones dentro de mi cargo como presidente de la República de aquí de Estados Unidos? Que aunque el alegato pueda que no pegue en las cortes, al menos eso le da tiempo y dilata los procesos judiciales. Prueba de ello es una de las acusaciones civiles que tenía el presidente Donald Trump por difamación contra la escritora Jean Carroll. Cuando él era presidente, él dijo algunas cosas que ella consideró difamatorias
lo demandó, y ese juicio, esa demanda que comenzó en el 2018, si mal no me equivoco, todavía no se ha podido realizar. ¿Por qué? Porque el presidente, porque Donald Trump y el Departamento de Justicia intervinieron y dijeron, no, mire, él dijo sus declaraciones como presidente, entonces se tuvo que ir a todo el proceso judicial, a diferentes instancias de las Cortes Federales, para determinar si lo que él dijo, a final de cuentas, podía ser sujeto a una demanda, porque él era el presidente del país en ese momento. Ese proceso ha demorado 5 años. Las acusaciones civiles contra el expresidente Trump en este caso. Sí, ya Jean Carroll le metió otra demanda hace poco y se la ganó, pero la demanda que le metió Jean Carroll fue una demanda por afirmaciones que hizo Trump después de que había dejado la presidencia. Las acusaciones, la demanda original por difamación que ella planteó cuando era presidente, todavía no ha llegado ni siquiera a juicio. Por fin, después de un largo proceso de 5 años, que incluso fue hasta la Corte Suprema de Justicia, las autoridades resolvieron que sí, que la difamación no es parte de las funciones del presidente del país. Entonces la demanda sí podía procesar, porque Donald Trump podía ser cualquier sospechoso de haber incurrido en ese delito. O sea, lo interesante es eso. Si en una demanda civil ya Donald Trump la logró demorar 5 años, ¿por qué no ha hecho eso contra estas acusaciones que le están planteando en Georgia, en el Distrito Federal, o incluso en Florida? ¿Qué ha sido la estrategia hasta el momento del candidato presidencial Donald Trump, quien lidera las encuestas en el Partido Republicano? Él simplemente ha estado alegando que ha estado alegando más y haciendo más su caso ante la opinión pública que ante los tribunales. Entonces, el asunto es un argumento como ese de que él era presidente de la República y no puede ser acusado. Él podría haberlo dicho en cualquier momento. Sus abogados, que son de los abogados más caros que puede existir en el país, no han hecho ese alegato ante las Cortes. ¿Por qué? Porque el expresidente sigue presentando su caso ante la opinión pública, diciendo básicamente que se le está persiguiendo por emitir su opinión, que él creía legítimamente que él ganó las elecciones en esos estados y que todas sus acciones son concorde a esa creencia. Bueno, como dijimos la semana pasada, nadie es culpable. O sea, toda persona en este país se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio, y más allá de todo duda razonable. Entonces, el parecer mío y es que Donald Trump está apelando a su base y jugando lo que podríamos llamar la carta, no sé, la carta insurreccionista. No sé si es que el expresidente está esperando de que de verdad sus seguidores, su electorado, se llegue al grado más alto de indignación y se levanten armas o se levanten las calles y no sé, una revoluta espantosa que lo salve a él, de cualquier responsabilidad, de cualquier juicio, a costa no sé, de lo que sea. Y es que es interesante porque incluso uno se pone a ver cómo ha actuado el expresidente en todas esas otras acusaciones que tienen en los diferentes estados, donde él no ha parado de criticar y llamar y tratar de manera grosera a los jueces, a los fiscales, decir que esos son juicios políticos, y tratar de enaltecer a su base. Entonces, e incluso más de uno de los comentaristas políticos y comentaristas legales que uno escucha en las redes se preguntan por qué en este momento los jueces no han ordenado no sé, el resto del expresidente, porque a cualquier otra persona acusado de 91 cargos criminales, que no es ni uno ni dos, son 91 cargos criminales en 4 jurisdicciones diferentes, que se le pongan medidas caucionarias de cautela para su libertad condicional. O sea, ninguna persona las ha violentado de la manera en la que lo ha hecho
en los que lo ha hecho el expresidente Trump, que el lunes pagaron la fianza y le dijeron, mire, no hable de los testigos, no hable de los jueces, no hable de Georgia. 30 minutos después, Trump estaba poniendo un post en su plataforma social, Truth, donde estaba hablando de los testigos de Georgia y de los fiscales y del juez. Entonces, uno a veces se pregunta si de verdad el presidente está haciendo esto a propósito y si de verdad lo que él quiere es que lo arresten. ¿Por qué? Y nada más, hay que analizar esto. Cada vez que se ha emitido una nueva acusación penal contra el expresidente Trump, lejos de perjudicarlo en las encuestas, su apoyo crece. Su base se siente todavía más apegada a él y siente todavía una necesidad más grande de ir y defenderlo. Entonces, no sé si el expresidente Trump, que es un comunicador nato y en eso es excelente, está jugando a la carta de la indignación, que él de verdad quiere y está tratando de provocar a los jueces, al menos en Georgia y en el distrito de Washington D.C., para que lo arresten. Los está retando para que lo arresten, porque él está contando con que su electorado no lo tolere. Entonces, eso es solamente mi opinión. Podría ser que estoy dando demasiado delgado, pero no sé, ustedes qué opinan. Okay, entonces, con esto concluimos. Esto ha sido el Horizonte Informativo de hoy, martes 22 de agosto. Les saludo a Jorge Solórzano y acá en cabina, don Raúl Gutiérrez. Muchas gracias.